With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Clase magistral de Javier Milei sobre el funcionamiento de la banca central moderna durante el discurso en el que oficializa ante la nación argentina el levantamiento del cepo cambiario en el país. Veámoslo. La historia económica reciente de la Argentina no solo nos sirve para constatar el estrepitoso fracaso de algunas corrientes del intervencionismo estatal dentro de la economía, sino también para aprender buena teoría económica. Observando y reflexionando sobre lo que sucede y por qué sucede en la Argentina, podemos mejorar muy notablemente nuestra comprensión sobre cómo funciona el mundo. Y en este sentido, la reciente recapitalización del Banco Central de la República Argentina y la consecuente salida del cepo cambiario también nos ofrecen una oportunidad para aprender sobre los fundamentos de la banca central. Y en este caso, además, se da la circunstancia de que es el propio presidente de la Argentina, Javier Milei, el que nos ofrece una auténtica masterclass sobre el funcionamiento de la banca central durante su discurso de salida del cepo cambiario. Escuchemos y diseccionemos este extracto sobre teoría de la banca central dentro del discurso de Javier Milei. Para explicarlo, el Banco Central, como cualquier agente de la economía, tiene un balance patrimonial, cuya identidad contable señala que el patrimonio neto del mismo viene dado por la diferencia entre sus activos y pasivos. Hasta aquí Javier Milei está diciendo algo que puede parecer muy obvio, pero que incluso hay economistas que lo niegan o que se niegan a analizarlo de esa manera. Básicamente lo que está diciendo es que el Banco Central es un agente económico como cualquier otro y que por tanto su posición patrimonial, como con cualquier otro agente, se puede representar como la agregación de sus activos y de sus pasivos, y que la diferencia entre el valor de esos activos y de esos pasivos es su patrimonio neto. Los activos del Banco Central se componen de reservas internacionales y títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional. En cuanto al pasivo, ahí encontramos la base monetaria, esto es, el dinero que está en manos de los individuos y los bancos como encajes, y la deuda remunerada, las famosas LEBACs, luego LELIQs y después PASES. ¿Qué hay en el activo del Banco Central de la República Argentina? Pues esencialmente dos cosas. En realidad hay más cosas, pero esencialmente dos cosas. Por un lado, reservas internacionales de dólares y por otro lado, títulos de deuda pública. Es decir, lo que tiene el Banco Central en su activo son dólares y derechos a recibir pesos contra el Tesoro de la República Argentina. El Tesoro de la República Argentina tiene la obligación de entregarle pesos en distintas fechas futuras al Banco Central de la República Argentina. Y uno podría plantearse, ¿qué sentido tiene que si el Banco Central es capaz de crear nuevos pesos, tenga un derecho a que otro agente económico le entregue pesos? Pues ese derecho que tiene contra el Tesoro a que el Tesoro le entregue pesos es una forma que tiene el Banco Central de reabsorber, recomprar parte de los pesos que ha emitido históricamente. Si, por ejemplo, hay demasiados pesos en circulación, el Banco Central no puede ir a las casas de los argentinos que tienen esos pesos y expropiarles esos pesos que han sido emitidos previamente por el Banco Central. La única forma, o más bien una de las pocas formas que tiene el Banco Central de reabsorber el exceso de pesos que puede haber creado en el pasado es si tiene derecho a que alguien se los entregue. En este caso, el Tesoro. El Tesoro sí expropia esos pesos a los ciudadanos particulares, es lo que son los impuestos, y parte de esos pesos que han sido expropiados vía tributaria por el Tesoro, luego se los tiene que reintegrar al Banco Central de la República Argentina. Y de esa manera el Banco Central recompra, readquiere, reabsorbe parte de los pesos que previamente ha emitido. Por eso, los derechos de cobro contra el Tesoro son un activo del Banco Central.
¿Y qué hay entre los pasivos? Pues los pasivos son fundamentalmente los pesos, la moneda que está en circulación en la economía o en los encajes bancarios, y a su vez los llamados pasivos remunerados del Banco Central, una especie de bono o de imposición a plazo fijo del Banco Central. Y aunque todo esto puede parecer de nuevo una trivialidad, hay muchísimos economistas, de hecho la inmensa mayoría, que niegan que la moneda fiat, en este caso el peso, sea un pasivo del Banco Central. Desde su punto de vista, el Banco Central está al mismo nivel que un minero de oro. El minero de oro mina oro y coloca ese oro en la economía y luego se desentiende, no asume ningún tipo de obligación con respecto al oro que ha minado. Lo mismo desde su perspectiva el Banco Central, que lo que hace es minar pesos, colocarlos en circulación y luego desentenderse del valor de esos pesos. Pero esto último obviamente no es así. Todo Banco Central asume un compromiso de estabilizar en mayor o menor medida, pero de estabilizar el valor de los pasivos que emite. Luego incumplirá o no ese compromiso. Si lo incumple, justamente su pasivo valdrá menos, porque todo pasivo incumplido, todo pasivo impagado vale obviamente menos. Pero, como digo, todo Banco Central en mayor o menor medida asume un compromiso de estabilizar el valor de ese pasivo. Y esa obligación de estabilización del valor de su pasivo contra su cartera de activos, porque el Banco Central solo puede estabilizar el valor de sus pasivos, ya sea de sus pasivos remunerados o de su base monetaria, de los pesos, gestionando en última instancia su activo, esa obligación de estabilizar el valor de la moneda fiat contra sus activos convierte a la moneda fiat en un pasivo. Y desde luego es una muy buena noticia que Javier Milei haya afrontado todo este proceso de transición monetaria y financiera dentro de la Argentina partiendo de una base cierta que muchísimos economistas niegan, es decir, que la moneda fiat, que la base monetaria, que el peso en Argentina es un pasivo del Banco Central. En este sentido, cuando suben los pasivos del Banco Central, ya sea por emisión de pesos contra títulos públicos que no tienen mercado, es decir, emisión espuria, o por el devengamiento de intereses de los pases, el patrimonio del Banco Central se deteriora. De nuevo aquí está explicando algo aparentemente trivial, muy sencillo, pero muy importante y que muchos economistas tampoco tienen en cuenta. Cuando un Banco Central monetiza deuda pública, es decir, cuando crea nuevos pesos para adquirir títulos de deuda pública, si esos títulos de deuda pública no tienen valor o tienen un valor muy inferior a aquel que está pagando por ellos el Banco Central, entonces, como el Banco Central está aumentando sus pasivos, los pesos, en mayor medida que su activo, el patrimonio neto del Banco Central se deteriora. Es decir, el Banco Central tiene pérdidas como consecuencia de esa operación. De la misma manera, si el Banco Central tiene que pagar intereses contra sus pasivos remunerados y esos intereses los paga creando nuevos pesos en exceso de la rentabilidad que obtiene sobre sus activos, pues entonces, nuevamente, es como cuando una empresa tiene ingresos financieros inferiores a sus gastos financieros, que devenga pérdidas y por tanto su patrimonio neto también se reduce. ¿Y cuáles son las consecuencias de un deterioro del patrimonio neto del Banco Central? De este modo, en la medida que el patrimonio neto se hace cada vez más negativo, se necesita un mayor nivel de precios para licuar las deudas del Banco Central, tal que se ajuste al tamaño real de los activos del mismo. En este sentido, en la medida que el Tesoro se financia colocando títulos sin valor en el central, el nivel de precios de largo plazo es más alto y con ello mayor la tasa de inflación en el presente. Lo que está diciendo en esencia aquí Javier Milei es que conforme el patrimonio neto del Banco Central se deteriora, conforme el Banco Central experimenta pérdidas, el valor de sus pasivos cae, porque claro, si yo soy un deudor y mi patrimonio neto cada vez es menor, pues entonces la perspectiva de que yo voy a ser capaz de cumplir con mis obligaciones, con mis deudas, se deteriora y eso en el mercado se traduce en una caída del valor de mis pasivos. Pues bien, en la medida en la que el patrimonio neto del Banco Central se reduce, el valor de sus pasivos, y entre los pasivos metemos al peso,
también se reduce, y una reducción del valor del peso es lo que equivale a la inflación. Cuanto menos vale el peso, más suben los precios de todas las demás cosas, porque los precios de todas las demás cosas se expresan en esa unidad de cuenta, el peso, que cada vez vale menos. Pero aquí hay que hacer un matiz importante que Javier Milei también efectúa en su intervención, porque durante los últimos años hemos visto que la Reserva Federal o que el Banco Central Europeo o que el Banco Nacional de Suiza han experimentado pérdidas históricas que, siguiendo la regla que hemos establecido antes, deberían haber conducido a una gigantesca inflación. Pero eso no ha sucedido, con lo cual parecería que esta regla que hemos establecido es inválida. ¿Y cuál es el matiz que hay que introducir? Que normalmente en todas las jurisdicciones el Banco Central, y por tanto su patrimonio neto, y por tanto la capacidad del Banco Central para hacer frente a sus pasivos, el Banco Central está avalado por el Tesoro Nacional. Es decir, existe un compromiso explícito o implícito del Tesoro Nacional, del Estado del cual ese Banco Central forma parte, de rescatar, si fuera necesario, de recapitalizar, si fuera necesario, al Banco Central. Por tanto, si el Estado en cuestión sigue siendo solvente, si el Estado en cuestión sigue teniendo capacidad para recapitalizar al Banco Central, no es especialmente relevante que el Banco Central experimente pérdidas. Pero eso no es lo que sucedía en Argentina. En Argentina el Estado era insolvente y por tanto tampoco tenía capacidad para recapitalizar al Banco Central descapitalizado. Y ahí sí, cuanto más descapitalizado está el Banco Central, menor capacidad tiene y se espera que siga teniendo para estabilizar el valor de sus pasivos. Y además todo el mundo sabe que el Estado no va a poder suplementar la acción del Banco Central a la hora de estabilizar sus pasivos porque el Estado, el Tesoro, tampoco es solvente como para poder reabsorber a un valor estable todo el exceso de pasivos del Banco Central que han sido emitidos. Es más, en el caso de Argentina, el Estado se tenía que financiar emitiendo nuevos pasivos del Banco Central. Por tanto, claro, ¿cómo va a poder el Estado argentino, que tiene que financiarse vendiéndole deuda al Banco Central contra los pasivos de ese Banco Central, cómo va el Tesoro a recapitalizar al único que está dispuesto a financiarlo? Que eso es lo que expresa la auténtica situación de insolvencia del Tesoro argentino. Puesto así, es muy fácil entender por qué desde la salida de la convertibilidad el precio del dólar se multiplicó por 1.200 veces. En los últimos 25 años, la política vía el Banco Central le robó a los argentinos más de 100.000 millones de dólares. Por lo tanto, ante semejante destrucción del activo no debería sorprender el desastre inflacionario que hemos vivido en los últimos 20 años. Y dado que el dólar es un precio más de la economía, es casi natural que se haya disparado sistemáticamente sin encontrar techo. Si la clase política argentina durante los últimos años ha extraído del Banco Central reservas de más de 100.000 millones de dólares, es decir, ha descapitalizado el Banco Central porque le ha arrebatado activos, sustituyéndolos por nada, o al menos por nada que sea especialmente valioso, pues si a un agente económico le quitan sus activos al mismo tiempo que se mantienen o incluso se incrementan sus pasivos, porque claro, el Banco Central tenía que crear nuevos pesos para financiar al Tesoro, menos activos, menos dólares que están en el activo y muchos más pasivos, muchos más pesos para financiar al Tesoro, pues eso se traduce en una descapitalización brutal del Banco Central, en una insolvencia estructural y creciente del Banco Central, que sumada a la insolvencia del Tesoro ocasiona una pérdida monstruosa de valor del principal pasivo del Banco Central, que es el peso. Y esa fuerte pérdida de valor del peso es la galopante inflación que durante décadas han sufrido los argentinos. El presente acuerdo lo que busca es restaurar el activo del Banco Central y con ello su patrimonio, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. Así, el dinero que ingrese al Tesoro Nacional, él mismo lo usará para cancelar su deuda con el BCRA. Es más, dado que estos títulos no cotizan a paridad, la deuda bruta del Tesoro caerá. Puesto en otros términos, en los próximos días vamos a un nivel de reservas brutas tal que se podría rescatar la base monetaria a un tipo de cambio de 650 pesos,
mientras que si tomamos la definición de base monetaria amplia, se podría hacer a 911 pesos. Es más, si utilizamos el techo de la banda presentada por el ministro Caputo, no solo podría rescatarse toda la base monetaria amplia, sino que sobrarían cerca de 15.000 millones de dólares. En esta última parte está explicando el acuerdo de financiación al que han llegado con el FMI y otros organismos internacionales públicos y privados. Básicamente se trata de darle financiación al Tesoro condicionada a que el Tesoro la utilice para amortizar los títulos de deuda en dólares que tiene el Banco Central de la República Argentina frente al Tesoro. De esa manera se reemplazará un mal activo, un título de deuda pública intransferible que no tenía ningún valor porque no tenía ninguna expectativa de que fuera a ser pagado en el futuro. Se va a reemplazar ese mal activo por un activo excelente, reservas en dólares. Y con esta enorme recapitalización del Banco Central, su patrimonio neto también aumentará de manera muy considerable, hasta el punto, dice Javier Milei, que el Banco Central de la República Argentina va a tener dólares suficientes para recomprar todos sus pasivos a un tipo de cambio de 1.400 pesos por dólar y aún así le sobrarían 15.000 millones de dólares. Es decir, que ese sería el patrimonio neto en forma de activos ultralíquidos, las reservas en dólares, que tendría el Banco Central de la República Argentina si el tipo de cambio se elevara hasta 1.400 pesos por dólar. Eso siempre, claro está, que el Banco Central no emita nuevos pesos para financiar al Tesoro, porque si las reservas en dólares dentro del activo se mantienen fijas y en cambio los pasivos en forma de pesos van en aumento, pues entonces la relación entre reservas en dólares y pasivos en pesos obviamente se deteriorará, pero justamente por eso el pasado viernes también reforzaron su compromiso de que el Banco Central no financiara en absoluto al Tesoro, es decir, que solo se emitirán nuevos pesos, como mucho, para la adquisición de dólares, porque si emites nuevos pesos pasivos para adquirir nuevos dólares activos, la relación entre ambos no se deteriora. Esto no significa, cuidado, que se haya creado riqueza de la nada, porque aquí parece que el patrimonio neto del Banco Central esté aumentando mágicamente. Se ha recapitalizado al Banco Central porque el Tesoro ha amortizado parte de sus deudas con el Banco Central, pero ha amortizado parte de sus deudas con el Banco Central no porque haya devengado hasta el momento superávits financieros suficientes como para cancelar esas deudas, sino porque se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos para poder amortizar esas otras deudas que mantiene con el Banco Central. Y por tanto, el saneamiento completo del Estado argentino, incluyendo ahí dentro al Banco Central, se producirá cuando el Estado argentino sea capaz de afrontar la amortización de las nuevas deudas que ha asumido con el FMI y otros organismos con cargo a sus superávits presupuestarios futuros. Justamente por eso, por cierto, el gobierno de Javier Milei también anunció el pasado viernes que incrementaba su objetivo de superávit primario para 2025 del 1,3% al 1,6% del PIB. Porque para que todo esto salga bien, el Tesoro argentino también ha de reforzar su solvencia. Y reforzar la solvencia del Tesoro significa reforzar el superávit presupuestario presente y futuro. En definitiva, la situación financiera de Argentina que heredó Javier Milei era absolutamente catastrófica, y de ahí que no hubiese en absoluto garantías de que pudiese ser reflotada. Pero desde luego, los decisivos pasos adelante que se han dado para sanear la situación financiera del Estado argentino se han podido dar porque al frente del gobierno había una persona competente que entendía los rudimentos, los fundamentos de la teoría económica de las finanzas públicas. No sabemos si los antecesores de Milei destrozaron las finanzas públicas del Estado argentino porque no entendían cómo funcionaban esas finanzas públicas o porque entendiéndolo decidieron deliberadamente obrar mal en su propio beneficio, o ignorancia o mala fe. Pero desde luego lo que sí está claro es que constituye una condición necesaria para reflotar financieramente un Estado el que esa labor de reflotamiento la lleve a cabo alguien que sí conoce bien cómo funcionan las finanzas del Estado.
With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.